Hola, hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Soy el maestro Israel Moreno y celebro coincidir contigo, con ustedes, nuevamente en una nueva clase en este curso. Hoy vamos a hablar de un tema que marca la diferencia entre un equipo promedio y un equipo extraordinario, un equipo del montón y un equipo triunfador, un equipo ganador. Vamos a hablar de la empatía y de las habilidades sociales, eh, herramientas o habilidades de las que habla en su libro Inteligencia Emocional, el famoso doctor Daniel Goleman, que ya vimos en la primera unidad, pero que hoy vamos a ver cómo se aplican estas habilidades en el ámbito deportivo. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas habilidades, la empatía y las habilidades sociales? Porque los equipos exitosos no solamente dominan la técnica, sino que también son capaces de gestionar favorablemente sus emociones. La forma en que los jugadores se conectan, la forma en que se apoyan y en que se entienden entre sí puede ser más determinante que cualquier estrategia técnica. En otras palabras, pues, la conexión emocional se convierte en una ventaja competitiva para los deportistas, para los entrenadores, para los equipos deportivos. Un equipo que se compromete y que se apoya emocionalmente rinde mejor, supera con mayor facilidad los obstáculos y enfrenta la presión de una manera más efectiva. Hoy descubriremos cómo desarrollar estas capacidades dentro de nuestros equipos deportivos. Permíteme compartir pantalla para iniciar formalmente esta clase. Te doy la más cordial de las bienvenidas a una nueva clase de nuestro curso taller Inteligencia Emocional en el Deporte. La importancia es que aprendas a gestionar tus emociones para que puedas potenciar tu juego. Vamos a la clase número 10. La he titulado Empatía y habilidades sociales en la dinámica del equipo. ¿Cuál es el objetivo particular de esta clase número 10? Pon muchísima atención porque aquí está la clave. Al finalizar esta clase, los participantes serán capaces de aplicar estrategias basadas en la empatía, la comunicación efectiva y el liderazgo emocional para mejorar la cohesión, el rendimiento y la resolución de conflictos en los equipos deportivos. Nuestro enfoque no solo será entender los conceptos, sino aprender a aplicarlos en situaciones reales dentro de la dinámica del equipo. Veamos ahora los puntos que vamos a desarrollar a lo largo de esta clase. En primer lugar, vamos a recordar un poquito, porque ya lo sabes, ya lo vimos en el módulo uno, que es la empatía y sobre todo la importancia que tiene la empatía en la relación entre los entrenadores y sus atletas y entre los compañeros de un mismo equipo. El segundo punto que vamos a estar desarrollando es la comunicación efectiva en momentos de éxito y derrota. Vamos a ver algunas claves, cómo podemos desarrollar una comunicación efectiva. El tercer punto es el manejo de conflictos y resolución de problemas. Es básico en cualquier equipo, no solamente deportivo, en cualquier equipo profesional, en cualquier familia, en cualquier grupo humano, pues, que quiera destacar, que quiera ser productivo. Es importante aprender a manejar los conflictos y a resolver los problemas. El punto número 4, vamos a ver la importancia del liderazgo emocional y cómo desarrollarlo, algunas competencias del líder emocional. Este punto número 4 es particularmente importante si tú eres un entrenador, un promotor deportivo, te va a interesar muchísimo lo que vamos a estar comentando y lo que vas a aprender en este punto número 4. Y vamos a cerrar esta clase con una reflexión final sobre la importancia que tiene
el aprendizaje continuo para desarrollar la mentalidad de crecimiento. Vamos pues, sin más preámbulo, con el punto número uno, la empatía en la relación entrenador-atleta y entre compañeros. Vamos a hablar de la importancia que juega esta habilidad emocional en la cohesión, pues, individual entre los entrenadores y en la cohesión del equipo. Sin lugar a dudas, la relación entrenador-atleta es mucho más que una interacción técnica, o debería de serlo. Un entrenador empático es capaz de leer las señales emocionales del deportista, es capaz de identificar su estado de ánimo y adoptar un enfoque motivacional y un enfoque táctico. Ejemplo, para que te quede más claro, un atleta que falla repetidamente puede necesitar, o de hecho necesita, menos crítica y más apoyo emocional para recuperar esa confianza. Un entrenador empático reconoce esto y responde con aliento constructivo, no con una presión excesiva, no con regaños, no con recriminaciones, sino con aliento constructivo. ¿Quién hace esto? Un entrenador empático. ¿Cuál es el beneficio clave que obtenemos? Bueno, cuando un atleta siente que su entrenador lo comprende, pues se genera una confianza mutua, lo cual facilita la apertura que, pues, por ejemplo, para recibir instrucciones, para asumir retos y para mantener la motivación, incluso en los momentos más difíciles. Ahora, la empatía entre compañeros, pues simple y sencillamente es la base de la cohesión y es la base de la resiliencia colectiva. Es la base para poder salir airosos de una derrota. En el seno de un equipo, pues la empatía entre compañeros fortalece esos vínculos y crea un entorno emocional seguro, donde los miembros se apoyan y se sienten corresponsables o responsables unos de otros. Por ejemplo, un jugador que anima a sus compañeros tras un error crítico, pues no solamente es capaz de levantar el ánimo, sino que demuestra que el error es parte del proceso, no una carga individual. O sea, hace sentir a quien falla que no es del todo responsable o culpable, o que no por una falla de un jugador individual se va a venir todo abajo. O sea, la capacidad que tengamos, pues, como compañeros de equipo, de animar al compañero que falla, es muy importante. Y esta conexión emocional, pues, obviamente va a incrementar la cohesión del equipo, la cohesión grupal y la capacidad de la resiliencia colectiva. ¿Qué significa resiliencia colectiva? Acuérdate que la resiliencia es la habilidad que tienen todos los seres vivos, pero particularmente los seres humanos, de salir de situaciones de conflicto, de derrota, de peligro, de situaciones difíciles, salir y no solamente salir, sino salir fortalecidos, sacar un aprendizaje. Eso es resiliencia colectiva y a eso ayuda muchísimo el hecho de que haya empatía, haya comunión, haya interacción, haya cohesión pues de equipo. Cuando un equipo enfrenta la adversidad, los lazos empáticos actúan como un amortiguador emocional al que proviene o que previene más bien la desintegración que a veces puede ocurrir ante un suceso, ante un momento de presión. Ahora, quiero hablarte de un tema muy importante, que lo ha estudiado mucho las neurociencias, que es la base de la empatía, las famosas neuronas espejo, es la base neurológica de la empatía. La neurociencia, las ciencias que estudian el cerebro, explica la empatía a través del funcionamiento de estas neuronas espejo, que es un grupo de neuronas que tenemos
en el cerebro, en el encéfalo, que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a otra persona o a un grupo de personas realizarla. Seguramente a ti, al ver bostezar a otra persona, a veces te dan ganas de bostezar. Eso es efecto de las neuronas espejo. O cuando llegas, por ejemplo, a un velorio, a un funeral, y el ambiente te contagia, ves que la gente está llorando, que se está abrazando, que está sollozando, que está triste, eso te pone triste. Son tus neuronas espejo que se activan en ese momento, que son capaces de captar esas emociones de los demás y que ponerte a ti en ese mismo tono emocional. Pues las neuronas espejo son muy importantes dentro de la empatía, dentro del ámbito deportivo. Por ejemplo, si ves a un compañero caer al suelo, sientes en automático un reflejo del dolor que experimenta, o cuando ves a un portero, por ejemplo, atajar un penalti y en automático sentir la emoción de esa victoria, de ese triunfo momentáneo, eso son las neuronas espejo, eso es la base de la empatía. ¿Cuáles son las implicaciones dentro del ámbito deportivo? Bueno, pues gracias a las neuronas espejo, los deportistas son capaces de captar de manera automática las emociones y los estados de ánimo de los demás, lo que favorece la sincronización de esfuerzos y la rápida adaptación a las dinámicas del equipo. El beneficio clave de estas neuronas, que son la base de la empatía, pues un equipo con alta empatía neuronal se coordina mejor, responde más rápido a los cambios y mantiene un rendimiento más consistente en situaciones de alta presión. Fíjate la importancia que tiene pues la empatía dentro del equipo. Ahora, ¿qué beneficios tiene la empatía para el rendimiento, ya no entre entrenador y atleta, sino para el rendimiento del equipo en general? Bueno, obviamente, una de los beneficios es que se da una mayor comunicación y menor conflicto. Los equipos empáticos entienden, se entienden o entienden antes de juzgar, lo cual reduce malentendidos y enfrentamientos internos. También, obviamente, la empatía genera una mayor motivación y compromiso. Sentirse comprendido, por ejemplo, aumenta el sentido de pertenencia y la disposición, sobre todo, a jalar, a esforzarse, a dar lo mejor por ese equipo. También mejora las decisiones, la toma de decisiones bajo presión. La conexión emocional permite respuestas más rápidas y efectivas, ya que los jugadores son capaces de leer intuitivamente las intenciones, las emociones de sus compañeros, que al final de cuentas esta es la empatía, la capacidad de sentir con el otro, de pensar con el otro, de, de, de empatizar con el otro, pues. Y un beneficio importantísimo de empatía es que puede transformar la presión en cohesión. En momentos críticos, la empatía, pues, dicen los estudiosos, actúa como un pegamento emocional que mantiene unido al grupo, pues. En síntesis, pues, la empatía no es un lujo emocional, es una herramienta de alto rendimiento. Equipos con, con relaciones empáticas entre entrenador, atletas y compañeros, no solo juegan juntos, sino que piensan, sienten y actúan como una sola unidad, como una maquinaria, como un equipo, lo que los convierte en rivales prácticamente invencibles en el plano emocional y en el plano competitivo. Síntesis, pues, cuando hay empatía, la técnica se potencia, la motivación se multiplica y los resultados, por consecuencia, se elevan. Los resultados en cualquier justa deportiva. De ahí, pues, la importancia de la empatía. Repasa, te recomiendo que vayas al módulo número 1 y que repases todas las herramientas que te compartí, que te enseñé para desarrollar la empatía. Desarrolla pues la empatía en tu equipo si eres un entrenador o también si eres un deportista.
Es importantísimo esta habilidad emocional. Vamos con una de las habilidades sociales de las que nos habla Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, la comunicación efectiva, tanto en momentos de éxito como derrota. Sin lugar a dudas, la comunicación es una herramienta fundamental para el éxito en cualquier empresa humana, en cualquier actividad, en cualquier grupo. Sin comunicación efectiva, no hay resultados satisfactorios en ninguna organización humana. Esto se aplica fundamentalmente y de manera muy contundente en el ámbito deportivo. La manera en que nos comunicamos, tanto en momentos críticos como en momentos de derrota, pues puede debilitar o puede fortalecer a un equipo. Como es de tu conocimiento, situaciones de estrés o cuando percibimos un peligro latente, nuestra amígdala se activa y nuestra capacidad de razonar disminuye. Esto lo vimos ampliamente cuando vimos eh, el estrés, cuando vimos en la inteligencia emocional, la importancia que tiene esa estructura cerebral que es como la alarma, decíamos, de tu cerebro, que es la que es capaz de percibir el peligro que se llama amígdala. Acuérdate del secuestro amigdalaro, del secuestro emocional. Acuérdate del día en que Zinedine Zidane perdió la cabeza. eh, eh, Eso ya lo vimos pues en clases anteriores, pero aquí te lo recuerdo, te lo reitero, por la importancia que tiene pues en situaciones de estrés o cuando percibimos un peligro, nuestra amígdala se activa, pues, y nuestra capacidad de razonar se unubila o se disminuye, se limita, pues. Por eso, entrenar la comunicación bajo presión es tan vital como entrenar la técnica. Y bueno, ¿qué incluye la comunicación efectiva? Incluye eh, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. A veces decimos mucho más con nuestros gestos, con nuestros movimientos, con nuestros gestos, nuestras expresiones corporales, decimos mucho más que con palabras. Comunicación efectiva, pues, incluye los dos ámbitos de la comunicación, la verbal y la no verbal. Eh, Nuestros mensajes, por lo tanto, entonces deben ser muy claros y sin ambigüedades. Y nuestra postura, nuestro tono, nuestra mirada transmiten tanto como las palabras. Eso recuérdalo siempre. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar, cómo podemos una comunicación efectiva? Te voy a dar, pon muchísima atención, porque aquí te voy a compartir tres puntos claves para desarrollar una comunicación efectiva en momentos de éxito y en momentos de derrota. Punto número uno, la escucha activa sin juicios. En la victoria, por ejemplo, reconocer y escuchar lo que cada miembro siente, puede ser alegría, puede ser orgullo, puede ser alivio ante ante una justa deportiva muy competida, muy ajustada, valga la redundancia. Entonces, eso favorece muchísimo la comunicación efectiva, la escucha activa y sin juicios en el caso de la victoria, pero en el caso de la derrota también, la escucha activa permite que cada jugador exprese su frustración sin ser interrumpido o sin ser criticado. Esto genera confianza y evita pues que las emociones se queden reprimidas. Por eso te decía ahorita, es importante después de una justa deportiva hacer prácticas como este que te comentaba de la rueda donde después de terminar un deporte, sientas a todos los jugadores en rueda y les das una pelota. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que puedan expresar sus emociones. La escucha activa sin juicios, pues. La segunda herramienta para una comunicación efectiva es el lenguaje emocional positivo. Sustituir en la mayor, en la mayor veces posible, sustituir críticas destructivas, o siempre, mejor dicho, podemos decirlo,
sustituir críticas destructivas por mensajes de apoyo y propuestas de mejora. Por ejemplo, si uno de tus deportistas falla en una derrota, en lugar de decir fallaste como siempre, o una expresión así dura como de esa naturaleza, pues es mucho más recomendable usar expresiones como en la próxima podemos ajustar esto y será mejor. Vamos a salir, no te preocupes. Algo que calme, pues, en el momento de la derrota. Y en el momento del éxito, pues es importante reforzar con frases que reconozcan el esfuerzo colectivo y no solamente el resultado. También es importante para una comunicación efectiva la unidad en el lenguaje. Tanto en la victoria como en la derrota, el equipo necesita un discurso común de unidad. En el triunfo, celebrar juntos, destacar la colaboración y ante la derrota, remarcar que la responsabilidad es compartida, nunca echarle la culpa a alguien en lo personal, en lo individual. Esto va a fortalecer muchísimo la cohesión y el sentido de pertenencia. Te pongo un ejemplo que ya te comentaba de alguna manera para desarrollar la comunicación efectiva. Se llama este ejercicio se llama la rueda de la palabra. Es muy sencillo y te recomiendo que lo pongas en práctica. ¿Cómo lo podemos hacer? Te bastan unos 10 minutos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, después de un partido o de un entrenamiento, de una justa deportiva, todos los jugadores se sientan en rueda, en círculo, y el entrenador les entrega un balón, les entrega una pelota. El primero que le entrega la pelota, quien tiene la pelota, comparte por un minuto, ya dependerá de ti el que se puedan extender más, compartir por un minuto cómo se sintió en el entrenamiento o en el partido y qué aprendió de la experiencia de ese partido. Y luego le cede la pelota al siguiente compañero y hace exactamente lo mismo. Aquí lo importante es no interrumpir ni comentar nada mientras el otro compañero tiene el uso de la voz. Aquí es dar un momento de expresión emocional que si fue una derrota dura, por ejemplo, es probable que sea un momento propicio para una catarsis emocional que les va a servir mucho a tus jugadores si eres un entrenador. Y este ejercicio obviamente fomenta la expresión emocional, fomenta muchísimo la escucha activa, obviamente desarrolla la empatía, que son elementos esenciales para lograr, como ya te decía ahorita, una comunicación efectiva en el deporte. Vamos al punto número 3, manejo de conflictos y resolución de problemas. ¿Cómo podemos manejar los conflictos y resolver favorablemente los problemas que se suscitan al interior de nuestros equipos? Bueno, lo primero que tenemos que ser conscientes o que recordar o reconocer o aceptar es que los conflictos pues son naturales en cualquier equipo, en cualquier organización humana. Son naturales y hasta necesarios para el crecimiento de cualquier equipo de cualquier naturaleza, como te decía, pero fundamentalmente hablando de equipos deportivos. Y sobre todo, mal gestionados los conflictos destruyen. Perdón, hubo una falla pues en el internet. Voy a compartir pantalla para continuar. Te advertía, pues te decía que los conflictos son hasta cierto punto naturales y son necesarios para el crecimiento del equipo. ¿Qué estrategias efectivas podemos tener para resolver un conflicto, para poder solucionarlos? Pues incluyen fundamentalmente tres: la escucha activa, escuchar activamente, buscar intereses comunes y la solución colaborativa. Eh, Cuando nos sentimos escuchados,
Nuestro cerebro libera una sustancia, un neurotransmisor que se llama oxitocina, lo cual reduce la tensión y facilita los acuerdos. Vamos con el punto número 4, desarrollo de liderazgo emocional. Desarrollo de liderazgo emocional. ¿Qué características tiene un líder emocional? En primer lugar, el líder emocional es aquel que mantiene la calma cuando todo parece estar perdido. Eh, pero para poder inspirar calma, el líder emocional pues debe nutrirse primero a sí mismo. Por ahí dice un dicho muy famoso, un refrán popular: nadie puede dar lo que no tiene. Si tú estás lleno, si tú eres un líder, un entrenador deportivo y estás lleno de miedo, lleno de ansiedad, lleno de conflictos internos, pues no puedes obviamente transmitir calma, transmitir paz, transmitir emociones positivas, transmitir entusiasmo, transmitir alegría. Por eso debes primeramente nutrirte a ti mismo. Efectivamente, pues si el líder quiere inspirar calma y confianza, debe nutrirse primero a sí mismo. ¿Y cuáles son las competencias que debe desarrollar? Primero, sus competencias clave incluyen tres fundamentalmente: autocontrol, visión compartida y apoyo emocional. Las emociones, acuérdate que son muy contagiosas. Un líder sereno puede cambiar el estado emocional de todo el grupo. En el deporte, ser ese líder significa inspirar confianza y motivar a los demás, incluso bajo presión. Veamos más detenidamente estas competencias que debe tener el líder, qué importancia tiene y cómo podemos desarrollarla. Primeramente, el autocontrol. ¿Por qué es importante el autocontrol? Porque en el deporte, las emociones intensas, como la ira, como la frustración, como la euforia o como la ansiedad, pueden hacer que un entrenador o un jugador tome decisiones impulsivas. El autocontrol, pues, permite mantener la calma en momentos de presión. Por ejemplo, en una final cerrada o en una derrota inesperada, eso permite transmitir seguridad al equipo, el autocontrol. Un líder emocional que se controla, que es capaz de controlarse a sí mismo, inspira confianza e inspira respeto. ¿Cómo podemos desarrollar autocontrol? Bueno, es la segunda habilidad de la inteligencia emocional de la que nos habla Daniel Goleman. Si no lo recuerdas, ve al módulo número 1 y ve a la parte donde vimos las herramientas para desarrollar las habilidades emocionales, y ahí te di varias herramientas, entre otras, la práctica de la respiración consciente. También te expliqué la importancia que tiene la meditación mindfulness para, para el autocontrol. Y también identificar los disparadores emocionales es muy importante. Ejemplo, decisiones arbitrales, erróneas, equivocadas o injustas, o errores propios de tu propio equipo pueden ser disparadores emocionales muy fuertes. Entonces es muy importante identificar esos disparadores y planear de alguna manera las respuestas emocionales que tú debes dar. Acuérdate que hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. La inteligencia emocional, el autocontrol, te permite responder en lugar de reaccionar ante una situación de conflicto. Bueno, ¿por qué es importante la visión compartida en la segunda competencia de líder emocional? Tener una visión compartida, ¿por qué es importante? Un equipo sin rumbo común, pues es muy probable que se fragmenten con mucha facilidad. Y la visión compartida permite alinear a jugadores
alinear al cuerpo técnico y a todo el staff en torno a un mismo objetivo. No solo ganar partidos, sino crecer juntos, disfrutar y trascender como equipo, como grupo. Cuando el líder proyecta esta visión y logra que todos la hagan suya, el compromiso y la motivación se multiplican y es mucho más fácil salir adelante y salir con el triunfo. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar esta visión compartida? Pues muy sencillo. En primer lugar, hay que definir metas claras y significativas y permitir que los integrantes de tu equipo participen en la definición de las metas. No hacer programas o proyectos desde un escritorio, sino planear juntos, pues. Obviamente, comunicarte, intercomunicarse constantemente, o comunicar al equipo el para qué vamos a hacer las cosas, el para qué de cada esfuerzo es muy importante. Es decir, la comunicación constante, pues y incluir a los jugadores en la toma de decisiones, lo que te decía ahorita, toma de decisiones estratégicas, fomentando el sentido de pertenencia para que puedan asumir, para que puedan comprender esa visión compartida y para que puedan, pues hacer todo lo que esté de su parte para lograr ese sueño común de equipo, pues. Y otra de las competencias del líder emocional es el apoyo emocional constante que debe brindar. El rendimiento deportivo no depende solo de la condición física, sino también y particularmente del estado emocional de todo el equipo. Un atleta que se siente acompañado en sus altibajos tiene mayor resiliencia y mayor confianza, ya lo veíamos ahorita. El líder emocional detecta cuando un jugador necesita ánimo, escucha o reconocimiento y actúa como un verdadero soporte efectivo. ¿Cómo puedes desarrollar el apoyo emocional constante? Bueno, simple y sencillamente estableciendo espacios de escucha activa, como el que veíamos ahorita, la rueda de la pelota, establecer espacios de escucha activa o interactuar, eh, comunicarte personalmente con los demás integrantes del equipo, reconocer los esfuerzos, sobre todo reconocer públicamente los esfuerzos individuales y los esfuerzos y los logros, sobre todo individuales y colectivos. Y también es importante implementar rituales de motivación, por ejemplo, palabras clave, abrazos en el equipo, mensajes positivos antes y después de los partidos. Todo esto implica pues estar cerca de tu equipo, implica apoyo emocional. Este es el punto número 4 que te quería compartir, las competencias del líder emocional, la importancia de ser un líder emocional. Y vamos tratando de cerrar esta clase. Para ir cerrándola, basta con recordar dos resultados o consecuencias de desarrollar la empatía y las habilidades sociales en el ámbito deportivo. ¿Cuáles son estos dos resultados? Pues simple y sencillamente, la empatía favorece los vínculos emocionales, los vínculos sociales y las habilidades sociales transforman a un grupo en equipo. Hay una gran diferencia entre ser parte de un grupo, tú puedes pertenecer a un grupo, a un equipo perdón, a un grupo de jugadores de béisbol, pero si no se practican la empatía y las habilidades sociales, pues no se va a convertir este grupo de jugadores en un verdadero equipo. La empatía favorece los vínculos y las habilidades sociales, pues transforman, te decía, el grupo en equipo. Entonces, yo los invito en este momento a reflexionar qué habilidades sociales te comprometes a mejorar para ser un mejor compañero o un mejor líder en tu equipo. Recuerden, pues, un equipo emocionalmente fuerte nunca se quiebra, incluso en la derrota.
Para cerrar definitivamente esta clase, quiero compartirte algunas ideas fuerzas para cerrar y continuar del gran Stephen Covey. Antes de cerrar este curso, quiero dejarte con una sentencia muy valiosa de Stephen Covey, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Dice este gran escritor, el aprendizaje continuo es la exigencia mínima para el éxito en cualquier campo. Esta reflexión de este gran líder, de este gran mentor, de este gran inspirador, de este gran maestro, resalta que el compromiso con el aprendizaje constante no solo es un hábito positivo, sino una necesidad fundamental para crecer y mantenerse relevante en un mundo en constante cambio. Pensamiento Stephen Covey sobre el aprendizaje continuo se relaciona directamente con su 7.º hábito de su libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El aprendizaje continuo está relacionado con el 7.º hábito que lo llama él afilar la sierra. En algunos otros contextos se dice afilar el hacha, pero es lo mismo. Este se describe como el hábito de la renovación continua y es el 7.º hábito. Este hábito se enfoca en cuidar y mejorar regularmente las 4 dimensiones de nuestra vida: la dimensión física, la dimensión mental, dimensión emocional y la dimensión espiritual. Entonces, el aprendizaje continuo, pues, encaja en la dimensión mental, que implica mantener la mente activa mediante la adquisición de nuevos conocimientos, mediante la lectura, la reflexión y la búsqueda de experiencias que expandan nuestras perspectivas de vida. Cuando Covey menciona en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva que el aprendizaje continuo es la mínima exigencia para el éxito, está subrayando que el desarrollo de la mentalidad de crecimiento, es decir, estar siempre aprendiendo y adaptándote, es esencial para afilar la sierra. Si no renovamos nuestra mente con aprendizaje, corremos el riesgo de estancarnos, lo cual limita tanto nuestro desarrollo personal como profesional. Con esta reflexión final, espero pues inspirarte y animarte a seguir aprendiendo, pues como decía Benjamin Franklin, otro gran mentor, invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses. Entonces te animo pues, hay que seguir afilando el hacha permanentemente, hay que seguir aprendiendo constantemente. Te agradezco muchísimo tu atención y espero coincidir contigo en mis próximos cursos, videos o conferencia. Por lo tanto, y mientras tanto, hasta pronto. Nos vemos en el podium. Muchísimas gracias.